Él graba. Siendo las 18:57 el 6 de noviembre de 2020, esto es Mundo Interior. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Hoy está con nosotros Silvia Hirsch. Silvia Hirsch es profesora del IDAES, del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Allí es profesora, es investigadora y también es co-coordinadora del Centro de Estudios Antropológicos y es la directora de la revista de etnografías contemporáneas, también de la Universidad de San Martín. Ella hace años que se dedica a la investigación en pueblos originarios, sobre todo, si no me equivoco, fundamentalmente con comunidades del norte del país, en temas de salud, educación. Silvia estudió antropología en Dallas. Fue allí durante la dictadura, y luego hizo su maestría y su doctorado en Los Ángeles, y fue profesora en Princeton también, durante muchos años, y también aquí en el país, en la Universidad de Flaxo. Así que muchas gracias por aceptar, Silvia, estar aquí en esta modesta mesa de amigos para compartir y conversar. Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación y voy a tratar de superar la inhibición enorme que tengo de hablar delante de filósofos. Espero que no se note esa inhibición. Voy a hablar sobre unas reflexiones sobre los sentidos, la identidad y la antropología. Es una mañana del año pasado, o del anterior, o de hace 10 años atrás, y estoy en Salta, en el norte de la provincia. Regreso, como hace 35 años, a los mismos lugares, a las comunidades guaraníes, a continuar con conversaciones inconclusas, a realizar registros nunca acabados. Tomo el colectivo en la terminal de Tartagal. Viajan varias mujeres que conozco y nos saludamos. Es un día fresco. Son 20 minutos de viaje nada más hasta Yacuy. Hace tiempo que tengo la sensación que antes tardaba más. Veo a lo lejos el cartel a la entrada de la comunidad y me acerco a la parte delantera del colectivo para bajarme. Ingreso a la comunidad y, como un insondable vaho que me envuelve, siento el olor a leña. Ese olor penetrante me recorre, me ancla en el lugar y me transporta a todas esas horas compartidas alrededor del fogón, tomando mate, conversando con don Santos o doña Elena en la cocina de paredes de barro, atizando el fuego o junto al horno listo para hornear el pan casero. Las brasas de la leña en guaraní se las denomina tataendi. Se refiere al fuego que nunca se apaga, porque siempre debe haber algo de brasas para encender el fuego, porque donde hay brasas hay vida, hay gente. El tataendi es también un espacio, porque es o era alrededor de esas brasas que se reunía la familia. El olor a leña lo traigo a Buenos Aires en el bolso, los cuadernos de campo, la billetera, la ropa. El olor a leña evoca para mí ese lugar, no es el olor de Buenos Aires, es el olor de las comunidades guaraníes. La leña encendida es el espacio de las conversaciones, de los silencios. Siempre hay una pava ennegrecida por el tizne, esperando atenta el mate a ser compartido. Pero algo está cambiando. En los últimos años ya no huelo de la misma manera el olor a leña. Este ha sido reemplazado en muchos hogares por las garrafas a gas. Las conversaciones ya no se dan necesariamente alrededor del fogón, si bien casi siempre se dan en un patio bajo un frondoso algarrobo o un paraíso. Pero ya no me siento impregnada de olor a leña. Esta breve charla, que comienza con el olor de la leña y lo que evoca, intentará entrelazar dos aspectos en los cuales vengo pensando y que parecen inconexos, y quizás lo sean, ustedes me dirán. Como antropóloga, pienso que la práctica disciplinar es una antropología de los sentidos. Nuestra disciplina nos enseña que aprender de la vida de los otros
Es a través del mirar, escuchar, tocar, saborear y oler. Los sentidos son nuestro instrumento de acercamiento a otras realidades. Pero no me voy a detener en esto. Quiero reflexionar sobre el cambio en los olores, conectar esto con la elusiva, compleja, insondable noción de identidad o de identidades. Hace más de 3 décadas que recorro comunidades indígenas del norte del país. A lo largo de todo este tiempo he presenciado tantas transformaciones, nuevas formas de autodenominarse, una gradual retracción de la lengua, pero al mismo tiempo procesos de reafirmación, de luchas territoriales, de reclamos históricos, pero en todo esto siempre como el constante olor a leña que penetra la ropa, el cabello y los cuadernos, persisten las disputas, la búsqueda de la identidad, la reafirmación de la historia y del sentido de lo autóctono. Sabemos que los sentidos no son solo sensores físicos, son vías sensibles que nos permiten aprender experiencias, plasmar memorias. Joaquín, un hombre guaraní, una vez me dijo: Doña Silvia, si no hacemos artesanías, no hablamos nuestra lengua, si no usamos ropa típica, entonces ¿de qué manera nos van a identificar los de afuera como indígenas? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de los criollos? Solo atiné a decirle de manera desordenada, sin mucha explicación, que ellos siempre diferenciaban a los llamados Coya, o a los Wichí, o a los Con, que son sus vecinos, aunque no usaran ropa tradicional, o incluso no hablaran sus lenguas, y que se diferenciaban y eran diferenciados también de nosotras, las personas criollas. Quería decirle que la identidad es simbólica, subjetiva, pero también socialmente construida. En fin, una serie de nociones algo académicas que no resultaron ser persuasivas. Estas palabras me dejaron pensando en la constante imposición de organismos del Estado, de organizaciones no gubernamentales, antropólogas, académicos, filósofos, que buscan en los otros una identidad definida o más o menos definida, características particulares, específicas, con ciertos diacríticos. Pero ¿acaso esa identidad que se busca en los otros, como algo palpable, visible y definible, no será una trampa? Una suerte de corset que nos constriñe, que obliga a mostrar y ejercitar ciertos aspectos que a la gente ya no le interesa mostrar, que limita acciones y prácticas, que pone rígidas fronteras a los jóvenes indígenas o de cualquier otro grupo, que quieren otro tipo de vida, romper con moldes, con herencias y mandatos históricos, que prefieren no hablar la lengua de sus padres y abuelas. Hace unos 10 años atrás, le pregunté a una anciana de la comunidad de indígenas Capiete, que viven a solo 10 cuadras del centro de Tartagal, por qué no le había enseñado a hablar en su lengua a su nieto, y me dijo: saber la lengua es sufrir. Mantener una determinada identidad también es sufrir. Regreso al olor a leña, que a mí me conmueve, que traigo a Buenos Aires y que traen los amigos indígenas cuando me visitan e impregnan mi casa. Ese olor a leña es denominado por otros blancos o gente criolla, como nos llaman los indígenas, como olor a indio, en el sentido más peyorativo, más excluyente del imaginable, porque ese es el olor de quien cocina con leña, que no tiene las comodidades de otros sectores sociales, que vive en un espacio rural. La leña es portadora de encuentros en las casas hechas de cañas con adobe y techos de paja. La leña ardiente, que para mí es historia, presente, identidad, ¿no es acaso también sufrimiento, desigualdad? La leña y sus olores, ¿no es acaso también un monte devastado? Es caminar kilómetros con el hacha a cuestas para cortar árboles, es sentir en el cuerpo la historia, la diferencia, la exclusión. ¿Y cuál es aquella identidad que pedimos, queremos, añoramos, que otros tengan y reproduzcan? ¿Qué me pasa cuando veo que los jóvenes, no todos, algunos de ellos, prefieren pasarse en las esquinas escuchando reggaetón, fumando marihuana o alguna otra sustancia, o pasando horas y horas orando, cantando y danzando en las iglesias evangélicas? Sabemos que la identidad es compleja, que en ciertos grupos implica diferenciarse del otro,
que constituye representaciones colectivas, que tiene múltiples historias, que es creada y recreada, que es un proceso, algo inconcluso. ¿Cómo entender la identidad cuando en la lengua no existe una palabra para enunciar la identidad? Y regreso a esa búsqueda de observar, enmarcar, pedir identidad a otros que no son como nosotros. Cuando le pregunté a Marcelo, mi gran amigo y co-investigador guaraní, ¿qué es la identidad?, titubeó. Difícil, me respondió, y me dijo que los líderes y ancianos dirían, Ani pecani ñandereco, güey. No se olviden o no dejen nuestra forma de ser. O simplemente, hai guaraní, haeteba, quiere decir soy guaraní en un superlativo. Preguntando a otras personas ¿qué me dirían de la identidad? Bueno, que es algo que se pierde, que los jóvenes ya no tienen identidad, que los ancianos mantienen. Y si sigo indagando y preguntando, bueno, ¿cómo se dice en la lengua? Habrá un silencio, no hay una palabra para identidad. Lo más probable es que la respuesta sea ñandereco, que quiere decir nuestra forma de ser, nuestra forma de estar en el mundo, las llamadas prácticas culturales, las formas de hacer las cosas en la vida cotidiana. Entonces, mantener la lengua es tener identidad, participar en determinadas celebraciones ancestrales es mantener la identidad. Y entonces, ¿el evanescente o persistente olor a leña sería identidad o no? O que la gente pase sus noches en largas ceremonias religiosas evangélicas, orando en castellano a Dios, cantando himnos en ritmo de rancheras, ¿no es identidad? ¿Es una identidad menos deseada? ¿Una identidad criticada por los de afuera porque no es suficientemente esencializada? Hace varios años atrás, di un breve curso en el sur de Chile, en la Universidad de los Lagos, para docentes mapuches y huiliches. Hablé sobre la identidad, temas similares, y mencioné que la identidad es cambiante, es un proceso, implica diversas significaciones, que no tenemos la misma identidad que nuestros padres, abuelos y demás. Y al terminar, un dirigente mapuche, con el celular en mano, hablando en un castellano impecable, se pone de pie y me dice, usted está completamente equivocada, no sabe lo que está diciendo. La identidad es una esencia, está dentro nuestro. Vamos, usted podrá ser profesora, pero no entiende que nosotros sí tenemos una esencia que no cambie. Me quedé en silencio, sin saber qué responder, y solo atiné en ese momento a decir de manera incómoda que respetaba su punto de vista, que en la universidad leemos autores que señalan que todo es un proceso de cambio, de transformación, y bueno, ahí quedé, ahí terminó el intercambio. Y esto me remite al inicio de lo que mencioné sobre una antropología de los sentidos, y quiero referirme a cómo se dice en guaraní, cómo se refiere en guaraní a los sentidos, al mirar y al escuchar. En el guaraní del noroeste argentino y sur de Bolivia, del cual algo he aprendido, hay palabras utilizadas por los sentidos que me sirven de llaves para tratar de entender otras formas de conocimiento. Una de esas palabras es yapisaca. Yapisaca quiere decir escuchar, pero es más que eso, es estar atento, es prestar atención a la recepción de códigos que nos rodean. Etimológicamente es ver, es contemplar algo. Saca es hacerse ojos, es hacer que uno vea. En realidad, escuchar quiere decir ver, analítica y cuidadosamente. Ver y escuchar se entrelazan. Y eso se suma a otra palabra que alude al sentido de la vista, que es omae. Omae quiere decir mirar, pero mirar velando. Velando en el sentido de custodiar, de cuidar con esmero. Omae y yapisaca me brindan sentidos que transformo en herramientas antropológicas, que me permiten una mirada y una percepción cuidadosa, que vela, que contempla con ecuanimidad a los otros. Al querer comprender la historia, los cambios, las transformaciones identitarias, miro escuchando, observo velando. Quizás pueda acercarme a un atisbo de la vida de quienes son distintos a nosotros. Para finalizar, regreso a Buenos Aires y a un intercambio por WhatsApp con Telma.
sobrina de Marcelo, al cual mencioné anteriormente. Telma es una mujer guaraní de 28 años que vive ahora en el barrio Mujica, en Retiro. Estudia para ser maestra y trabaja como promotora de salud. Cuando hablamos, le digo que se ha porteñizado en su forma de hablar el castellano. Telma vino para estudiar y para encontrar un trabajo mejor que en su comunidad. Hace unas semanas me mandó una foto de ella con su uniforme de trabajo y le respondí que estaba linda y me contestó, Semara. Semara quiere decir me da vergüenza. Es una respuesta que las mujeres suelen dar cuando reciben un cumplido, una muestra de pudor. Y en este sencillo intercambio, un comentario al pasar, percibí que quizás es ese uno de los sentidos de la elusiva identidad, una respuesta que retorna a la lengua propia, una forma de mirar que escucha con la mirada de los otros. Gracias. Oh, muy bueno, muy bueno. Breve. Lo que se me ocurre, ese retorno a la lengua propia, ¿no? Me acuerdo de una afirmación de Vallejo, que para mí su libro más interesante fue Trilce, el libro que más se acercó al mundo, a su propio mundo, que era el mundo de sus pueblos originarios, de su madre y a esa lengua. Y entonces, pensando en eso, él en uno de los apuntes que tenía en los cuadernos, él dice una frase que a mí siempre me ha hecho pensar. Dice, forjadores de imágenes, devolved a los hombres las palabras. Y yo creo que eso está hablando de la poesía, ¿no? Esa cosa maravillosa que tiene la poesía, que solo se puede hacer en la propia lengua, de devolverle las palabras a los hombres, ¿no? Mujeres, a los seres humanos. Y que ese volver a la lengua, hay un punto, parecería que en lo que decís que hay un punto donde hay algo que solo se puede decir en la propia lengua, ¿no? Hay algo que solo se puede decir en la propia lengua, ¿no? Incluso algunos han pensado que, por ejemplo, la plegaria solo se puede hacer en esa lengua materna originaria, ¿no? La plegaria más íntima, ¿no? La madre de mi padre era francesa y por tanto le enseñó a orar en francés a sus hijos. Y mi padre decía que cuando él oraba en silencio solo podía hacerlo en francés, ¿no? Y él no lo hablaba con nosotros, nunca habló francés. Parecería que hay algo que solo puede transmitirse en ese recuperar la lengua, como que estuviese lo más íntimo de nuestra sonoridad profunda, ¿no? Ese sentido de sonoridad, ¿no? No, incluso en guaraní hay un término que refiere a palabras que son poderosas. Son palabras que no todo el mundo tiene, en general tienen las personas que tienen poder para curar o poder para hacer daño, porque la palabra en sí te puede dañar, o te puede curar, o te puede salvar. Enunciarla, incluso enunciar el término, es fuerte, por lo que implica ese término. Por eso también perder la lengua para muchos es, si perdemos la lengua, entonces ¿cómo vamos a enunciar palabras que tienen poder? Palabras que sanan o que causan el mal. Pero sí estoy pensando mucho en estos tiempos que no puedo ir al campo, en donde los sentidos están tan presentes. Ahora que estoy haciendo investigación por celular y no estoy viendo a las personas, nos pasa a casi todos, no nos estamos viendo. ¿Qué pasa con la voz? ¿Qué transmiten nuestras voces cuando hablamos con las personas que no las estamos viendo? ¿Cómo sabemos cómo están?
Y en este sentido, pensar en nuestra práctica y nuestra forma de conocer en antropología, que es tan presencial, tan vivencial de estar ahí en estos lugares sentados, el olor a leña, el entorno, ahora es algo tan distinto que es la voz. ¿Y qué nos comunica? ¿Cómo me acerco a otra persona solo a través de la voz? ¿Qué comunica mi voz que pueda generar confianza, por ejemplo? En un momento, Mondó, por un lado, comienza el texto con un olor, ¿no? Un olor que nos retrotrae incluso a una comunidad, nos retrotrae, no es algo aleatorio, sino que parece algo que instituye una identidad, ¿no? O uno de los elementos que instituye una identidad. Por otro lado, haces mención a los cambios, transformaciones, en específico hay dos ejemplos, ¿no? El de la esquina y el reggaetón, y el de la iglesia evangélica, ¿no? Se hizo mención a esas dos posibilidades. Ahora bien, eso pregunto, desde el absoluto interés y la absoluta ignorancia, si la identidad está ligada en cierta medida a la tradición, y la tradición es quizás, bueno, como señalabas, algo vivo, ¿cómo se trate del reggaetón, o se trate de la iglesia evangélica? ¿Cómo es alejarse de la tradición o transformar la religión, o transformar la tradición, y al mismo tiempo quizás transformar aquellos factores que parecen exógenos, ¿no? Sea el reggaetón o sea la iglesia evangélica, pueden parecer exógenos a esa tradición, pero hay un movimiento de apropiación, y por lo tanto, si es un movimiento de apropiación, forma parte de esa tradición, pero que al mismo tiempo modifica aquello apropiado. Y la otra, y si se sigue manteniendo el tema de nosotros, digo, quizás como hombres en términos de Simmel, ¿no? El filósofo, sociólogo, como citadinos, vivimos un poco en una situación de intelectualismo abstracto, ¿no? Donde los sentidos tendemos a la formalización, el entendimiento. Ahora bien, porque hay algo de ese orden de lo sensorial, de lo particular, se trate la esquina o la iglesia evangélica, que se traslade, y quizás ahí podría, no sé si me estoy explicando, quizás nosotros vivimos de una manera mucho más racionalista, y en el sentido crítico lo digo, no racional, sino racionalista. Quizás ahí se da algo de eso, permanece eso, y quizás como un rasgo identitario. Totalmente. La iglesia evangélica es totalmente redactada por ellos. Es una nueva forma de religiosidad. Es incorporada. De pronto uno va y dice, uy, parece el teleevangelismo de la televisión, pero no, porque está incorporando todas las cosas propias, ¿no? Toda su propia historia. Y el reggaetón de la esquina va a tener también después distintas formas de filtrar una sociabilidad, una manera de relacionarse distinta. Pero también por eso aludí a que para mí el olor a leña me conmueve siempre, me golpea cuando entro, estoy acá, ¿no? Estoy acá otra vez. Para los de afuera, otros de afuera, es un diacrítico de exclusión. Es lo que marca, ellos no son como nosotros, son los otros, distintos, y todo eso. Entonces, la identidad, hay algo que tironea mucho en un discurso generacional para la gente, ¿no? Los adultos que piden, por llamarlo así, identidad, pero los que más piden identidad son la gente de afuera, que no quieren que la gente cambie, que quieren encontrar algo que ya no está.
y que le cuesta el cambio, entonces hay algo que se está forzando, ¿no? Mantengan su idioma, hagan sus prácticas, su cultura, y los jóvenes dicen, bueno, pero las cosas han cambiado. Y en ese sentido, el problema de la identidad parecería que es nuestro, ¿no? Y nuestro con nosotros mismos, tal vez. Porque ellos son lo que, ¿no? Y no tienen necesidad de andar, son esos olores, esa forma de ver, esa forma de estar instalado con sus sentidos en donde están, y no se me da esa sensación, ¿no? Porque después sí puede ser esa preocupación de los mayores, tal vez, como cuentas, de preservar algunas tradiciones, ritos o la lengua, pero eso es otra, siempre se puede retornar a eso, ¿no? Pero no sé, pregunto, ¿no es más nuestro Es un problema poco que el de eso, ellos? aunque hay una expresión que también usan mucho, que es cuando uno trata de ser como un blanco, ellos lo llaman correrse de sí mismo, es la expresión. ¿Cómo se dice en la lengua? Se dice en la lengua oyembo core, y core es correrse, en castellano, hacerse correr de uno mismo, no ser ¿Podés quien. repetir cómo es? Oyembo, que es Core. hacer algo, y corre es de correr, ¿no? De correrse de uno. Entonces juntan una palabra en guaraní con un castellano y es, no seas oyembo core, es no te hagas el que sos un blanco. Estás haciendo el que no sos. Es decir, hay ¿no? un juego en ese sentido también, de cómo se usa la lengua, y te estás haciendo el que no sos. O fulanito, mira, no le enseña la lengua a sus hijos, se hace el que es como los blancos. Y el joven ese dice, bueno, ¿y por qué tengo que hablar mi lengua? Yo quiero hablar castellano bien. También está eso, yo quiero hablar castellano bien. Bien en el sentido gramaticalmente correctamente, sin acento. Que no se me marque porque lo hablo mal. Y es nosotros desde afuera pidiendo eso. Pero Bueno, eso también, fue de los inmigrantes también en el siglo XIX. sí, con los italianos, con todos, sí, Mi familia por parte de mi padre también, mi abuelo era italiano, y bueno, ellos rápidamente perdieron la lengua porque tenían que evitar que se note que eran italianos, sí. porque eran Y tenían que despreciables. modificar, sí, y tenían también que modificar la manera que cocinaban y que comían, y los olores y ciertas cuestiones corporales para insertarse a Buenos Aires. Como ellos también, la idea de que el olor de la persona y de su entorno es algo negativo, es algo que discrimina. Oler de tal manera o tener ciertos sabores. Comida también. No comas esa comida porque esa es comida de indio. Nosotros no comemos eso. Los blancos comen sándwiches de mortadela, comen ese tipo de cosas. Los indios comen maíz y comidas a base de maíz. Entonces, están todos los sentidos donde se filtra, para mí, el conocer al otro, pero también el entender estos temas, creo, no sé, estos temas identitarios, estas transformaciones Yo identitarias. me quedé pensando en lo que, en este tema de plantear, que nunca entendí por qué planteamos la identidad. Siempre necesitamos como ese tema que siempre haya que encontrarnos para conformarnos como un nosotros o una comunidad, o que siempre esté el concepto de identidad. Y te digo por qué lo pregunto. Porque en mis estudios, por ejemplo, he estudiado siempre mucho y al día de hoy lo enseño, un filósofo francés que se llama Emmanuel Levinas. Y Emmanuel Levinas, en el fondo, entiende la relación originaria del yo-tú como un gran abismo de diferencia, digamos. Como que en realidad y hasta iría a la palabra de otro filósofo contemporáneo de él, que es Jacques Derrida, que habla de esa palabra différence con A, no como diferencia, como la diferencia que difiere. Y pensaba, ¿por qué insistimos
tanto, digamos, en la palabra identidad, cuando en realidad lo que funda la relación primigenia con el existir es una diferencia, que es, digamos, el amor es diferencia, la responsabilidad es diferencia, digamos, el otro es más grande, más alto, dice Levinas, que yo porque es diferente a mí, y ahí está la gracia, y por ahí está la transformación de la, digamos, de la identidad. Eso te quería preguntar, si en este trabajo con ellos, en esta amistad, en este amor que has construido con ellos, si hay en algún momento el concepto de diferencia aparece para vos o en tus escritos, si es algo con lo cual te has encontrado como un cuestionamiento del concepto siempre, digamos, recurrente de identidad. Claro, está buenísimo, porque la diferencia es el encuentro con el otro. La historia de todos los grupos es la historia de las relaciones interétnicas diferentes. Entonces ellos te van a decir, bueno, nosotros, que no necesariamente podamos ser nosotros, antes de la llegada, digamos, de los europeos, es la relación de la diferencia con el otro. Quienes no son como nosotros, porque hablan otro idioma, porque son diferentes, porque comen otras cosas, porque están más desnudos, o porque son más nómades, o porque no siembran, o porque... Es la diferencia. Y son aquellos con los cuales no nos casamos, por ejemplo. Los diferentes son esas personas con las cuales uno nunca se casaría, porque son tan diferentes que uno no puede casarse con una persona tan diferente, que habla otro idioma. ¿No? Sí, es el encuentro de las diferencias. El encuentro, claro, porque diría casi que un encuentro con algo identitario es como que no hay. Me parece raro, digamos, pensar que uno se va a encontrar. Justamente, digo porque a mí me interesa el concepto del nosotros, y yo encuentro en el concepto del nosotros una alteridad conjunta, digamos, comunitaria. Es decir, que hay un otros en el nos, digamos, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que mismo configurar una comunidad y organizarla y ser nosotros implica que esté dentro de ese nosotros la alteridad, Sí, el otro, el otro. Y acá hay algo lingüístico también que me fascina de muchas lenguas chaqueñas. El nosotros, hay dos tipos de nosotros, el excluyente y el que incluye. Por ejemplo, vos y yo somos un nosotros, en el cual Carlos y Maxi no están. Hay una palabra específica, hay un pronombre personal para eso. ¿Y cómo es? Entonces, ñandé, que somos todos los que estamos acá, presentes. Pero vos y yo, que Estamos hablando. Oré, no los incluye. ¿Cómo se llama? Ya no Oré. describieron, Diego. Oré es nosotros dos, sin nosotros, ¿no? Esas maneras de hablar que para mí también son muy interesantes. ¿Por qué la lengua trae estos términos? ¿Por qué la lengua no tiene un término para determinadas cuestiones como identidad? ¿O por qué escuchar es ver? ¿Por qué escuchar es ver? Porque uno cuando escucha ve, se hace ojos. ¿Qué hay en estas diferencias tan interesantes? ¿De qué maneras nos sirven para entender? Como cuando yo para tratar de aprender esto nunca entendía, ¿y por qué se dice mirar de esta manera y no de esta otra? No, porque si vos lo decís así quiere decir otro tipo de mirar. Es el mirar cuidando, es el mirar diferente. En ese sentido, hay algo interesante en pensar que uno aprende, bueno, que lo hacemos todos a través de sentidos, de estos sentidos, que también son otra vez marcas de identidad o marcas de diferencia. Con respecto hay como una, bueno, lo decía Santiago, ¿no? Pero digo, hay algo común que hace posible una forma de diferencia que nos une, ¿no? Las dos cosas están, ¿no? Hay algo común, ni siquiera comunidad, hay algo común, eso en general, ¿no? En el ser humano, me parece. Como que hay algo común que hace posible la diferencia y por tanto el encuentro, ¿no? Y podría tal vez decirse al revés. Eso es
Pero hay como una obsesión, tenemos una obsesión de la Claro, identidad. claro, Y pero eso no también una puede, lo que obsesión vos de la... decís no puede ser identidad. Ese algo común no puede ser identidad, nunca puede No, ser identidad. por eso yo digo común. Ni siquiera me gusta hablar de comunidad, pero sí es interesante pensar, me gusta hablar de comunidad en el sentido de una demasiada teorización acerca de qué es la comunidad. Tal vez sea más interesante pensar qué es lo común que funda la posibilidad de una convivencia, aunque seamos diversos, ¿no? Pero me gusta eso que dicen ustedes dos, que la posibilidad de la comunicación o de la convivencia es la diferencia, ¿no? Eso es como muy serio para pensar y como también muy olvidado, porque parecería que tenemos que ser iguales para poder entendernos, ¿no? Exactamente. Y claro, eso es, es muy aburrido, ¿no? Y Sí. peligroso, ¿no? Sí. Y somos profundamente distintos. Yo me encuentro con ellos en mi vida cotidiana. Muchas veces han venido a mi casa a Buenos Aires, han quedado a dormir en mi casa en Buenos Aires, donde es completamente distinta nuestra vida, que hace que pueda haber un denominador común de comunicación, una aceptación, un diálogo. Cuando las personas somos tan distintas, la manera, incluso las formas de hablar o las dificultades que pueden haber lingüísticas en la comunicación. ¿Por qué puedo ser yo aceptada en su casa o ellos aceptados en la mía? Y ahí creo que los sentidos y las percepciones juegan un papel fundamental. Cuando nos leen a través de la mirada, de aceptar. A veces la gente con el olor a humo me ha dicho, no, doña Silvia, no entre porque hay mucho humo. Usted se va a ahumar, como sabiendo que hay blancos que van a rechazar terriblemente. No, me han dicho, hay gente que no va a entrar a una cocina porque hay olor a humo. Y es ese olor, ¿no? Ese olor de lo peyorativo, de lo bajo, de lo pobre. Te vas a y yo entro a esa cocina y me lleno de olor a humo y está todo bien. Vos sabés que cuando yo era muy pequeño, mi papá yo estaba, no sé, estaría en el primario, pero en los primeros años, no me acuerdo. Mi papá era director de una escuela, y hubo, acá en Lomas de Zamora, y hubo una gran inundación en toda esa zona, en la zona, digamos, de lo que hoy es el Camino Negro, para allá. Y entonces mi padre alojó en la escuela muchas familias que habían perdido todo porque la inundación les había tapado. Y yo recuerdo, es el día de hoy que lo que recuerdo es el olor. Es decir, recuerdo un perfume completamente distinto al que había en mi casa. Cierro los ojos y vuelvo a acordarme de eso, ¿no? Y bueno, yo era chico, yo estaba con eso, porque nosotros vivíamos en la escuela. Nuestra casa, nosotros nunca tuvimos casa propia, siempre vivimos en la casa que le daban al director de la escuela. Y eso recuerdo ese perfume, y era toda gente del interior del país, ¿no? Que, claro, sus comidas eran distintas, y sus ropas tenían el perfume de sus casas, y después cuando se recuperó esa zona y todo, me acuerdo que fuimos una vez a visitarlos, eran todas casas de chapa, las 4 paredes y el techo. Y también lo que recuerdo, ahora que hablaste, me acordé de eso, recuerdo ese perfume. Y entonces la pregunta es, hablaste que la leña, que el olor a leña también significaba el sufrimiento, el monte devastado, la exclusión. Ahora, la pérdida de los sentidos en la ciudad, ¿no es también la experiencia de lo devastado de todos nuestros sentidos? Que ese asco que sentimos por lo originario, lo más cerca de lo que hemos sido
por miles y miles de años los seres humanos, no habla de otro monte devastado que es la ciudad que se ha hecho invivible como seres humanos, porque lo primero que hace es anularnos los sentidos. Sí, sí. Y homogeneizar los sentidos. Claro. Que tiene que haber un cierto aroma, un cierto olor, los ambientes, los aeropuertos, los lugares donde uno ingresa, las casas de las personas, tienen que estar aromatizadas de determinada manera. Es como que los sentidos también ofenden, los aromas que ofenden. Y una de las cosas cuando viaja uno a otro país siente eso, que los países huelen distinto, los lugares huelen de otras maneras. Y entender un lugar es también eso, ¿no? Entenderlo, pero no es solo por eso el olor, ¿no? El sabor, lo que uno mira, lo que se oye, el tipo de sonido. Y por Ahí eso es también la ley... No, dale. Es interesante, justamente el aeropuerto, ¿no? Es uno de es uno de los ejemplos apoteósicos de los no lugares, ¿no? El aeropuerto es un no lugar que no tiene ninguna particularidad propia que no sea la que sea en el acontecimiento del cosmopolitismo. Ahora bien, también quería hacer una pregunta acerca de, claro, el problema de la identidad, sobre todo por lo que dijiste, ¿no? Acerca de estas comunidades, quizás lo tenemos más nosotros al hecho de exigir una identidad, ¿no? Y pues quizás habría que acotar ese nosotros. Ese nosotros que, obviamente, quizás para la mirada de ese otro sea el hombre blanco. Al mismo tiempo, para nosotros somos los porteños, circunscribiéndonos más a un ámbito quizás más específico. Y me parece, al mismo tiempo, como exigimos la identidad al otro, le exigimos su identidad casi esencialista, nosotros mismos, frente a la mirada de un otro, nos exportamos bajo una identidad igualmente esencialista. A mí me parece que suele pasar mucho en el cine, por ejemplo. En el cine, no digo en todo el cine ni nada por el estilo, pero en muchas producciones que están hechas, muchas de las producciones que ganan premios en el exterior. Y hay una serie de tópicos que vamos a mostrar la argentinidad reducida a la porteñeidad, Sí, en sí. donde hay tango de fondo, quizás un tango ayornado, pero hay un tango de fondo. Se muestra la calle Corrientes de una forma donde, para la mirada de ese otro, no sé, europeo, por decir de alguna manera, representa esa melancolía característica del porteño, y que muy probablemente ese porteño no exista. Vamos forjando esa identidad hasta, ¿no? Hasta la forma de hablar, pienso. Hay una forma típica de insulto y de gritar que quizás no la vi. La veo en las películas y yo no me reconozco en esas películas, ni reconozco a mi propia historia. No sé, también así como exigimos una identidad al otro, nosotros tenemos que hacernos una identidad para, digo esto en el caso del cine, por ejemplo, ¿no? Para exponerla afuera, y pienso en estos lugares típicos, repito, una música, calle Corrientes, estación Retiro, ese juego que tampoco es algo vivido, ni siquiera si yo no vivo en Cava, pero no es vivido así por los porteños, y cuando uno recorre incluso la calle Corrientes, no ve lo mismo que se muestra en las películas. Y hay una película que me parece muy buena, de principios de los años 2000, que de seguro la vieron, Pisa Birrafazo, donde se muestra ese Buenos Aires que es otro, ese Buenos Aires de la hermosa calle Corrientes, donde el amante sufre su decepción con respecto a la mujer, y no donde hay cumbia y no hay tango, donde pasan otras cosas alrededor del obelisco, ¿no?
No, eso quería preguntar cómo se puede ver esta lógica de las identidades. Sí, porque eso que parece también algo que vos decís, esencializado, esa manera de mostrar la porteñidad, pero una cosa que me dijeron también en la comunidad que me llama la atención, dice, ¿por qué ustedes los blancos, particularmente las personas de Buenos Aires, ¿no? Hablan como si estuvieran enojados? Y yo me considero una persona que habla bastante tranquila y no tengo un tono particularmente, en mi caso lo considero, y sin embargo fui percibida como alguien que habla como si estuviera enojada. ¿Por qué hablan así? Como enojados, como alterados, que es esa percepción también, ¿no? Como si fuéramos todos italianos hablando en una especie de lunfardo así extremo. Y bueno, ¿por qué una persona lo aparenta? Y la otra es, ¿por qué siempre ustedes están apurados? De hecho, hay una expresión, una castellanización en guaraní que es de, que quiere decir vos, tú, de apurado. Estás apurado. Como si nuestra corporalidad, nuestra manera de ser, es esa de la persona acelerada, tensa, estresada, apurada. Y yo voy y me siento que estoy tranquila, porque uno está en un ambiente que es naturaleza, tomando unos mates, así con cierta tranquilidad. Y sin embargo, la percepción de las otras personas es esa. Es fascinante. No, que me vean a mí como una persona que habla de esa manera o que está apurada, hay algo que nosotros mismos no nos podemos leer, que no leemos en nosotros mismos. Ahora, ¿eso será que lo leen o también es un prejuicio? Como nosotros tenemos prejuicios respecto de ello. Entonces, hay que aplicarle el estereotipo, ¿no? Es decir, todos somos porteños que andamos apurados. Y yo no soy porteño. Sí, Y estoy apurado, qué sé yo, pero digo, porque, no sé, digo, también pueden existir los estereotipos al revés, ¿no? pero también hay una gestualidad de la cual somos inconscientes. Hay una manera de hablar. No estamos todo el tiempo mirándonos hacia nosotros. ¿Estoy hablando de tal manera? ¿Qué estoy diciendo con mis gestos? ¿Cómo estoy manifestando? Pero ¿Cómo es el sentido del esa tiempo? diferencia es inevitable, digamos, ¿no? ¿Lo llevamos? Está incorporado. Entonces, estoy Es sentado ahí. inevitable. Eso que dicen que a un napolitano si le atas las manos no habla. Digo, eso es inevitable, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo nos leen las otras personas cuando ven cuando uno está ahí? Y, por ejemplo, el silencio, ahí sí hay algo interesante. No quiero generalizar, digamos que a las personas de la ciudad nos cuestan mucho los silencios, muchísimo el silencio. Cuando uno está en comunidades, el silencio es parte de la conversación. Entonces eso inicialmente cuesta mucho cuando uno va de afuera, uno está sentado y hay un silencio. Y el silencio es largo, es lo que nosotros llamamos el silencio incómodo, palabra absolutamente inexistente en la lengua, decir que hay un silencio incómodo, porque el silencio es parte de la conversación. Entonces, para nosotros que, hay un silencio incómodo, voy a decir algo o voy a tirar algo porque hay un silencio incómodo, para ellos es innecesario, está en silencio y está en silencio. Ahí hay esa percepción de la persona tensa, apurada. Entonces también es en esa manera de estar presente en ese momento. Con respecto y Silvia, a eso, sí. Perdón. No, porque te escuché recién y digo, qué difícil debe ser en el estudio y este amor por la sabiduría propio tuyo, del encuentro, tener necesariamente una tendencia a, a encorsetar, porque de alguna manera nuestros saberes acumulan en categorías una narración. Entonces te escuchaba recién, bueno, ellos son de tal manera, ellos son de, digo, uy, qué difícil debe ser justamente para alguien que se dedica a lo tuyo, digamos, ¿no? Y aparte que ha dedicado su vida, evidentemente, a esto, que dedica su vida a esto, salir, o sea, dejar silenciarse para dejar entrar al otro y no meterlo en los lugares que la academia de alguna manera te ha
eh, te ha dado, te ha impuesto, digamos, nos impone, ¿no? Esta cuestión de o citar como hacemos nosotros, yo tengo esa cuestión de decir, y no encontrar el silencio para que realmente pueda entrar el otro y dejarlo entrar desprotegido, digamos, desnuda. Vos, Sí, qué difícil debe ser. difícil, nos equivocamos permanentemente. Yo escucho mis entrevistas y digo, ¿esa soy yo? Así, cometiendo todos estos errores, haciendo estas preguntas, respondiendo, en vez de, no, sí, nos equivocamos mucho, en vez de dejarte llevar hacia dónde va esa conversación, porque estás buscando otra cosa. Entonces, volviendo al evangélico, que me pasa mucho, es estar conversando con una persona, una conversación maravillosa de noche, está el mate, ahí el fogón, hablando, y de pronto viene todo un versículo de la Biblia y toda una exegesis de la Biblia larguísima, y yo en realidad no quiero escuchar eso. Yo en realidad quería escuchar lo otro. Y se vino todo una conversación larguísima que puede... Entonces en el versículo tal, el Señor dijo tal y tal cosa. ¿Y yo qué hago? Yo quiero volver, yo quiero traer a la persona a eso otro que me estaba contando. Pero la persona quiere hablarme del Evangelio. Claro, sí, claro. Y esto es un desafío, ¿no? De estas cosas que ocurren, de eso que uno imagina o aquello que uno quiere imagina, el imaginario que tenemos de estar ahí y dejarse también llevar por eso y por esa situación. ¿Y a dónde nos llevará quizás ese versículo de la Biblia? Esa extraordinaria exegesis, porque va por unas interpretaciones que después se convierten en algo fantástico, pero que hay que dejarse llevar por esa situación. Claro, y quizás cuando la persona en sí se siente más identificada, seguimos con la palabra, o su existencia se identifica más con ese punto, a partir nada más puede sentirse a partir de la conversión, que él es ese versículo, se entiende, ¿no? Cuando digo él es ese versículo, que lo otro, ¿no? Y uno puede creer, bueno, no, pero quiero la tradición, o lo otro, cuando la persona es ese evangelio que está, ese versículo que está interpretando, ahí también se debe dar un, cito a Ricard, un conflicto de la interpretación, ¿no? Vale, cito a Ricard, pongo el título de la obra. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, el originario, ¿qué momento de esa persona es el originario auténtico, ¿no? Exacto. Y Es lo que... quizás ahí hay un acto de violencia, a ver, violencia de toda investigación en cierta medida es una, de decir, bueno, volver, pasar por encima, ¿no? De sobrepasar al otro. Eso. Sí. Sin embargo, ahora que estuve haciendo entrevistas sobre algo que estamos viviendo todos como el COVID, a personas que viven en un contexto periurbano, en Resistencia, y pregunto, ¿y por qué le parece que vino esta enfermedad? Y de pronto me aparecen unas cosas increíbles en estos relatos. Esto es una persona que vive a 2 kilómetros de la capital y que quizás no hable su lengua de sus padres, y me dice, no, pero esto estaba revelado, esto fue dicho por nuestros chamanes o nuestros antepasados, que iba a venir esta enfermedad, que puede ser bíblico, puede ser mítico, puede ser muchas cosas distintas, y emerge ahí algo extraordinario también de lo que pasa, que se sale de lo que dicen los medios, por llamarlo así, y empieza a haber toda una interpretación, y yo lo dejo fluir, ¿no? ¿Hacia dónde va esta persona? Que tiene que ver también como leer mucho la situación, ¿no? ¿Qué hay en el tono de la persona? ¿Qué palabra usó para que yo pueda hacer esa pregunta? Hay algo de lo sensorial de vuelta, ¿no? De volver a conocer con los sentidos. Silvia, yo tengo la sensación que comprender es transformarse. Que cuando comprendemos algo es que nos hemos transformado. Y por eso, bueno, me interesa ahora eso. La pregunta es, en todos estos años, ¿qué te transformó ese trabajo con estas familias, con estas
comunidades, con estos grupos? Profundamente, todo. Cuando fue la experiencia más larga que tuve de investigación para mi doctorado, que me fui a vivir por más de un año al campo en Bolivia, sin luz, sin agua corriente, a 350 kilómetros de la ciudad. Volvía a la ciudad cada 2 meses. Hubo una transformación de la sensibilidad, del acercamiento, de la profunda empatía hacia los otros. Profunda empatía. Quizás ya la tenía antes, pero una posibilidad de aceptar la diferencia, que cuesta aceptar la diferencia, que hay maneras distintas de estar en el mundo, de responder a las circunstancias, de tratar de no juzgar, que nos cuesta también muchísimo, porque uno ve desigualdades, ve situaciones cotidianas de violencias, de distintos tipos de situaciones, y tratar de no juzgar y estar ahí y aceptar esas diferencias, de que somos similares y personas profundamente distintas en entender el mundo. Y también hay algo en estar sentados con personas de las cuales uno no sabe nada y no entiende el idioma. Horas, simplemente compartiendo un mate, el silencio, el sonido del viento. Por mucho tiempo lo único que yo sabía decir en guaraní es hay viento, porque había un viento norte terrible. Entonces yo lo único que he aprendido es hay viento norte que venía, o hace frío. Esa era la conversación. Eso a uno le da algo diferente en la percepción, de esa calma, ¿qué me dice esta situación? ¿Cómo acepto estas diferencias? Que no tengo que estar buscando el dato urgentemente. Releo mis diarios de campo, que los tengo 30 y pico años de diarios de campo, y ese diario de campo dice, uy, no estoy haciendo nada, no registro suficientes datos, no hice todo lo que tenía que hacer, ¿cómo voy a escribir una tesis doctoral si no hice esto, aquello, y usé todas las técnicas metodológicas? Y de pronto veo que hay cosas que sí entiendo cuando ellos me dicen, vos entendiste ciertas cosas de nosotros. Claro. Porque fue esa cuestión de estar ahí con esa calma y poder escuchar y poder aceptar, bueno, dejarse llevar por ese lugar y por esa situación. Entonces creo que hay algo que me ayuda mucho a cualquier viaje que hago, a cualquier lugar donde voy, es el poder observar. Me pasó cuando fui a India, hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, fui a India. India es un país muy fuerte para ir. No sé si estuvieron, pero bueno, es impactante, es muy, muy impactante. Entonces, ¿qué pasó? Que es abrumador a veces. Nueva Delhi es una explosión, incluso para alguien de Buenos Aires. Y entonces ya venía con algo que es los olores. Los olores son intensísimos y todos al mismo tiempo en India. Y los lugares y los colores y la gente, y poder acercarme y ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo puedo mirar esto? ¿Desde dónde lo puedo entender? Sin tener un rechazo absoluto, porque es difícil ver ciertas cosas que uno ve en la calle, pero poder decir, bueno, acá hay la diferencia, y qué extraordinaria que es la diferencia humana, y el sentido de empatía. En esto quiero referirme a algo que dijiste de Levinas, de la cual no soy experta para nada, pero hay un artículo en un artículo que escribe una antropóloga que se llama La primacía de lo ético. Y lo que hace ella es para entender la ética en la antropología, retomar a Levinas, y en el sentido de que antes de lo cultural está lo ético. Y entonces toma ese argumento para entender ciertas terribles desigualdades que vio y formas de violencia que vio en Sudáfrica, en su investigación en Sudáfrica. Y entonces me hace pensar en ese texto y en ese argumento tomado de Levinas de qué manera lo ético precede a lo cultural para entender la alteridad. Claro. En ese sentido, Silvia, un antropólogo, la función de un antropólogo es
en este mundo tan propenso a lo igualitario, ¿no? O a más que igualitario, a la homogeneización. La tarea más importante es la de dar testimonio, ¿no? Testimonio de la diferencia, y no solo de la comprensión, sino de la incomprensibilidad, de la diferencia que nos atañe a nosotros también, que los otros, quienes no nos pueden entender a nosotros, ¿no? Sí, y también hacer inteligible esa diferencia. Poder contarles a ustedes, hay un olor a leña que para algunas personas el tataendi, el fuego, la brasa, quiere decir esto, mientras que para estas otras personas puede ser simbolizar lo pobre, lo que excluye, para otros puede significar la vida y la continuidad y el encuentro, ¿no? ¿Cómo hago inteligible con palabras eso? Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano en esta ciudad sintética en la cual estamos. El tirano es él, no el tiempo, que siempre No, es el que... el tiempo también. En lo que es la radio comercial en la cual estamos, ¿no? Y para agradecerte, Silvia. Era un emprendimiento, lo nuestro es un emprendimiento espiritual. Espiritual. Quería, para agradecerte, que la verdad que me encantó eso que dijo Carlos, de comprender es transformarse. Creo que Marion dijo eso, algo parecido el otro día, que Lo copió, yo se lo había dicho a él. se lo había dicho vos, ¿no? Y me parece que un poco nos pasó esto. Creo que algo comprendimos y algo hemos sido transformados, y por eso te quería leer un poema de un poeta que yo quiero mucho, que se llama Jorge Teillier, que es un poeta chileno, de un libro que se llama Crónicas del Forastero, y ahora vas a saber por qué este poema. Se llama Sentados frente al fuego. Sentado frente al fuego que envejece, miro su rostro sin decir palabra. Miro el jarro de greda donde aún queda vino, miro nuestras sombras movidas por las llamas. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, a pesar de su rostro frente al fuego y de nuestras sombras movidas por las llamas. Quizás si yo pudiera encontrar una palabra. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia, pero nuestras sombras movidas por las llamas viven más que nosotros. Sí, esta es la misma estación que descubrimos juntos. Yo llenaba esas manos de cerezas, esas manos llenaban mi vaso de vino. Ella mira el fuego que envejece. Esto fue Mundo Interior. Gracias. No hay